Y bien, amados hermanos, vamos a tener un tema en esta tarde que bueno, se complementa con otras cosas que tuvimos el día de hoy. Fíjense que es importante que nosotros estemos siempre apercibidos. El apóstol Pablo decía que la iglesia debía estar apercibida, debía estar atenta, porque iban a introducirse personas, ¿verdad?, disfrazadas con piel de oveja, pero que realmente son lobos rapaces, que buscarán ¿qué? Tratar de confundir a la iglesia, tratar de estar en esa parte. Pero también el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, lo veíamos el sábado anterior, dice que nosotros ¿qué tenemos que hacer? Probad a los espíritus si son de Dios. Y dentro de todo esto también, mismo Juan, en su segunda carta, en su versículo 10, dice lo siguiente. Dice, y quien no procede de Dios, hablando otra doctrina, ni le digas bienvenido. A lo mejor son palabras fuertes, amados hermanos, pero dentro de esta misma situación en la que nosotros tenemos que estar apercibidos. Van a venir visitas, van a venir personas, porque pues obviamente la iglesia en ese sentido es pública, no podemos prohibir la entrada a nadie, pero que de alguna forma también traen un poco tergiversada la doctrina de nuestro Dios. Y en ese sentido es importante que nosotros nos demos cuenta que nuestro Dios ha utilizado a varones para poder dar su palabra, para poder inclusive mencionar la parte profética, y no nada más la parte profética, amados hermanos, sino también en relación con lo que nosotros tenemos que hacer. Y dentro de todo ello, bueno, pues justamente voy a tratar de conectarme con el proyector. No sé si alguien me puede apoyar. ¿Cómo me conecto aquí, hermanos? Ah, ok. ¿Sí me podían desconectar ahí arriba, mi hermanito Adán? Ya, hermano, ahora sí. Muy bien. Bueno, les mencionaba en ese sentido, amados hermanos, hoy vamos a hablar justamente algo que también estaba hablando nuestro hermano Josué en la escuela en la mañana, y ahora vamos a hablar sobre una diferencia que existe en la escritura de nuestro Dios. Esto es lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 24, y también vamos a hablar de lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Uno dice el tiempo de los gentiles, vamos a ver la diferencia, el tiempo de los gentiles, y vamos a hablar también lo que es la plenitud de los gentiles. Son dos cosas diferentes que aunque en apariencia pudieran parecer iguales, pero la realidad es que no. Y dentro de esto, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta lo que dice la escritura. Dice Levítico, primero vamos a ver Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 28. Lucas 21, del 20 al 28. ¿No se deja? Ah, sí, tarda un poquito. Ya está. Y dice, versículo 20 de Lucas capítulo 21. Ustedes me acompañan ahí en sus lugares. Dice, cuando vienes a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Hasta aquí nos vamos a quedar, mis hermanos, versículo 24 nada más. Entonces, en ese sentido, vamos a visualizar precisamente lo que dice la escritura en relación con esto, mis hermanos. Y dice Levítico capítulo 26, que dentro de lo que nosotros tenemos conceptuado como la parte doctrinal, sabemos que Dios habló de diferentes formas. Dios habló directamente al pueblo. Mi hermano Joel dice que no. ¿Quién más dice que no?
¿Dios le habló directamente al pueblo, sí o no? Así es. ¿A Moisés le habló directamente Dios? No, amados hermanos, tampoco. Dice la misma escritura, dice que a más de oír la voz, ninguna figura vistes, pero dice, pero mi ángel te va a avisar o te va a decir todas las cosas que has de hablar. Éxodo 13:24 así lo menciona también. Entonces, dentro de esta parte, amados hermanos, hay que entender que Dios nunca le habló a Moisés o a alguno de sus siervos directamente, porque inclusive dijo, para que no vayan a morir. Lo único que alcanzaron a ver fue sus espaldas o vieron su gloria, pero realmente a él como una figura, como algo físico, no lo vieron. Siempre mandó a sus ángeles. Génesis capítulo 18 del versículo 1 en adelante también, inclusive cuando se le aparece a Abraham, también se le representa en tres ángeles, pues obviamente encarnados, que son a los que le invita también de comer y de beber. Y dentro de todo eso, mis hermanos, por eso vemos que Dios se comunica con su pueblo por medio de ¿quién? De profetas. Y ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta. ¿Qué profecía dio justamente nuestro Dios a Moisés en Levítico 26? Vamos a ver lo que dice la escritura en este aspecto, amados hermanos. Versículos 17 y 18, Levítico. Dice así: y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Y qué más dice? Versículo 21. 23 y 28, dice así: y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versículo 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, dice el 28, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y luego dice el 32 y el 33. Con esto vamos a terminar esta lectura. 32 y 33 dice: yo asolaré también la tierra, y se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran, y a vosotros os esparciré por las gentes, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, amados hermanos? Justamente una sentencia que nuestro Dios da precisamente a su pueblo, siempre y cuando no obedecieran. Y eso es lo que llega justamente a acontecer. No obedecen. Gracias, hermano. Gracias. No obedecen. Voy a poner la diapositiva. Aquí está. Presentar en la pantalla conectada. Muy bien. Perdón, hermanos, una pequeña pausita nada más. ¿Ya se ve ahora sí? Ahí está. Gracias, hermano. Gracias. Aquí vamos a diferenciar esta parte. Les decía yo, es importante que nosotros veamos esta parte. Dice aquí entonces, no obedecen. Y entonces, ¿cuántas veces dijo que los iban a castigar? 7 veces más. Con la ira justamente por la desobediencia que existe en el pueblo de Israel. Nosotros nos damos cuenta cómo Dios perdonaba a su pueblo, pero volvían a hacer lo malo. Inclusive estando en Egipto, también muchas veces dice la escritura que tentaron a Dios. Después con Josué, amados hermanos, cuando ya da la tierra por heredad, da esa repartición, posteriormente vienen jueces. Cuando estaba un juez sobre el pueblo obedecía, el pueblo estaba bien, pero dejaba de ejercer ese juez que venía sobre Israel, pues nuevamente se encaminaban al pecado, se encaminaban al paganismo y todo ello. Entonces, dentro de esa parte así estuvo durante varios tiempos, amados hermanos. Dice que entonces viene el castigo por parte de nuestro Dios, y dice que 7 tiempos.
hemos entendido dentro de lo que es la escritura de nuestro Padre Eterno que un tiempo a cuántos días corresponde. Dice que es a 360 días, que es un año profético. Así como también habla en Números en relación con aquellos incrédulos que se tardaron 40 días para regresar a dar el informe, dijo, conforme a su incredulidad, van a ser castigados día por año. Entonces nosotros como iglesia, amados hermanos, vemos que un tiempo corresponde a 360 días, o en este caso a 360 años proféticos en esta parte, y dijo que lo iba a castigar 7 veces. Entonces entendemos que son 2520 años los cuales iba a ser castigado o iba a ser asolado el pueblo de Israel. ¿Por quién? Por el tiempo de los gentiles. Esa es la parte que tenemos que entender. El tiempo de los gentiles corresponde a el tiempo que Israel iba a ser castigado. ¿Por quién? Por las naciones. Entonces es llevado cautivo, es llevado de alguna manera a otros lugares, es disperso a las diferentes naciones, y esto se empieza a referir, amados hermanos, conforme a lo que dice Levítico 26, 31 y 33. Dice la misma escritura de esta manera. Levítico 26, 31 y 33 dice así: y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Y a vosotros os esparciré por las gentes, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades. ¿Qué quiere decir la palabra yermo o yerma? Pues obviamente dice que sin fruto. Aquí lo dice, ¿no? ¿Sí lo dice o no? Sí, dice sin fruto, sin vegetación. O sea que iba a estar pobre, no iba a producir absolutamente nada en este aspecto, amados hermanos. Entonces, dentro de lo que nosotros estamos viendo, justamente de lo que le sobrevino a Israel, es un castigo el cual tiene un principio. Conforme a lo que nosotros hemos estado convencidos, amados hermanos, y conforme a lo que también nuestro Señor Jesucristo menciona en Levítico 21, 24, dice que iban a caer a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles. Pues habla precisamente de esos tiempos en los cuales iban a ser llevados cautivos y obviamente iban a estar dominados. La palabra también en el capítulo 21, 24 de Lucas, vemos que dice hollar, ¿verdad? También maltratar o profanar un lugar, es lo que iba a acontecer. Si nosotros nos damos cuenta y nos recordamos lo que hemos visto y lo que vimos la semana pasada, ¿desde cuándo fue hollada Jerusalén? Decimos que a partir del año 606. ¿Qué pasó? ¿Fue destruido el templo de Salomón? Sí, fue destruido, fue de alguna manera profanado el lugar. Después vamos viendo cómo va aconteciendo toda la situación del pueblo de Israel, y en esta parte, mis hermanos, nos damos cuenta que esta palabra o esta forma de utilizar el tiempo de los gentiles es una expresión para referirse a los años en que la tierra de Israel, les vuelvo a reiterar, sería mancillada por pueblos extranjeros. Lo vemos nosotros. En la mañana hablaba mi hermano Josué de esa estatua de metal, ¿no? De diferentes tipos de metal, la cual estuvo estructurada de esa manera, y todos esos tipos de metal representaban ¿a qué? A un imperio. Este imperio, obviamente, empezamos con ¿quiénes? Con Babilonia. De allí es donde viene justamente esa estatua de metal que había visto también tanto Daniel en ese sentido, como algunos otros profetas. Y en esta parte por eso vemos Babilonia. A partir del 606 es cuando empieza a dominar al pueblo de Israel. Posteriormente, amados hermanos, medo-persas, posteriormente los griegos. Ahí también hay otra situación en la cual, por medio de los griegos, después de que muere Alejandro Magno, le da ese reino, se lo da a sus 4 generales, lo dividen, y entonces entra Antíoco Epífanes, ¿y qué hace? Profana también el templo, sacrificando cerdos y poniendo la estatua de Júpiter
ahí justamente en el santuario. Y posteriormente de eso, para purificarlo, bueno, pues vemos que de ahí se acontece lo que es la Hanukkah, ¿no? Que es el poquito aceite que quedó en esa menorá y que aparentemente iba a durar muy poco tiempo, pero duró 9 días. Entonces, dentro de esta parte, por eso es importante que nosotros veamos cómo esta parte de lo que es el tiempo de los gentiles es una expresión que se utiliza bíblicamente, amados hermanos, para mencionar que era el tiempo que iba a estar amancillada por pueblos extranjeros, el pueblo de Israel. Les decía, los tiempos de los gentiles, ¿de cuándo a cuándo empieza a ser amancillado? Les decía yo, los 2520 años que vimos anteriormente, ¿sí se acuerdan? Aquí vamos a ver nuevamente esta parte. Ahí está. Dice 7 tiempos, 360 por 7 nos da 2520 años. Si nosotros hacemos la cuenta de esos 2520 años, amados hermanos, si vemos que empieza desde el 606, ¿hasta qué año nos va a llevar? Acuérdense que primero es regresivo y luego es progresivo. A ver, hermanos. Correcto, ¿verdad? Entonces, con la invasión de Jerusalén, mis hermanos, y el cautiverio de los judíos por parte de los caldeos, es como empieza esta situación. Y dice que entonces esta cifra de 2520 años nos va a llevar hasta el año 1914. En Mateo 24 había una cita que mencionaba nuestro hermano que decía: cuando ves que la higuera, sus ramas empiezan a enternecer o a reverdecer, dices que porque el verano está cerca. Es cuando justamente esa higuera empieza a reverdecer, y es en el 1914 cuando ya empiezan a tener inmigraciones de alguna forma masivas, importantes hacia Israel, pero todavía no era considerado Israel como nación. Eso es importante que también hagamos diferencia. 1914 es cuando justo después, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, empieza a acontecer toda esta parte, la persecución también para los que eran judíos, que estaban dispersos en varias naciones europeas. Algunos inclusive pues se vinieron para acá, para América, para escapar de alguna manera de esa opresión y de la mortandad que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Y entonces dicen: vamos ahora sí a irnos a Israel, y empiezan esas inmigraciones masivas en el 1914, pero les vuelvo a reiterar, todavía no era considerado Israel como nación. Cuando es considerado Israel como nación es el día 5 de Iyar, según el calendario hebreo, y obviamente es en lo que ya vimos nosotros, el 14 de mayo de 1948, cuando ahora sí es proclamado el pueblo de Israel ya como una nación. Entonces, ahí es cuando cumple su tiempo. Esos tiempos que mencionaba justamente Levítico 26, pero ahora vamos a ver lo que dice Levítico 26, versículo 34 y 35. Dice así: entonces, cuando se haya cumplido todo este tiempo, ¿qué va a pasar? Dice: la tierra holgará sus sábados todos los días que estuviere asolada, y vosotros en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Todo el tiempo que estará asolada, holgará lo que no holgó en vuestros sábados mientras habitabas en ella. Fíjense cómo tuvo que mandar nuestro Dios ese castigo para que ahora sí añoraran que poder guardar el sábado, poderle servir a Dios. Y ahora sí que anhelaba el pueblo de Israel, pues regresar a su tierra, poder incluso edificar, poder ofrendar, poderle servir a Dios. Pero muchas veces eso es justamente lo que incluso Job llega a mencionar. Dice que Dios le habla a su pueblo o le habla a las personas de una o de otra forma. ¿Para qué? Para ver si de alguna forma entendemos, pero aún con todo y eso no lo hacemos de esa manera. A veces tiene que venir el castigo para que nosotros podamos entender. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Bueno, pues la tierra cumple su tiempo, y ahora sí, mis hermanos, hay una situación en la cual se da el cumplimiento y el término de esos 2520 días. ¿Hasta aquí vamos bien en ese sentido? ¿Sí? Bueno, ese es el tiempo de los gentiles.
el tiempo de los gentiles, pero también hay otras denominaciones que predican esta profecía, pero la predican de una manera equivocada, amados hermanos, porque ellos también incluso llegan a tomar la profecía de Daniel, que habla no del pueblo de Israel como tal, sino hablan específicamente de lo que le iba a sobrevenir a Nabucodonosor, amados hermanos. Y entonces mezclan, en este caso los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, meten también lo que es Daniel capítulo 4 en esta profecía, mis hermanos. Pero aquí quiero decirles que esto no tiene nada que ver con los 7 tiempos que está hablando Levítico 26, sino es otra situación muy diferente, que sí hay un castigo que dura 7 tiempos, pero aquí sí es día por año, pero es literal, o sea, el día con 24 horas y el año de 360 días en relación con el tiempo que estuvo justamente Nabucodonosor castigado. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Vamos a ver lo que dice Daniel 4, del 10 al 23. Es una pequeña pausa nada más para que podamos ver lo que no tiene que ver con la profecía de los 2520 días, y sobre todo que tampoco tiene que ver con el castigo de los 7 tiempos. Ya estamos allí. Daniel capítulo 4, versículo 10 al 23. Aquestas las visiones de mi cabeza en mi cama. Parecíame que veía un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa y su fruto en abundancia. Y para todos había en él mantenimiento debajo de él. Se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y manteníase de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y he aquí un vigilante santo se descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol y desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Y con atadura de hierro y de metal entre la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo y su parte con las bestias en la hierba de la tierra. Su corazón se ha mudado de corazón de hombre y se ha le dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto ese sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la declaración de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo callando casi 1 hora, y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, y su vista por toda la tierra, y cuya copa era hermosa y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de metal en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la declaración, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey, mi señor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y que a quien él quisiere lo dará. Y lo que dijeron, que dejas en la tierra la cepa y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se te quedará firme, luego que entiendas que el señorío es en los cielos. Por tanto, oh rey, aprueba mi consejo
y redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez te será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo aquesto vino sobre el rey Nabucodonosor. Entonces, dentro de esta parte de estos 7 tiempos, no tiene nada que ver con los 7 tiempos o con las 7 veces que iba a ser castigado el pueblo de Israel, sino estos 7 tiempos hablan exclusivamente del castigo que Dios le envió a Daniel. Entonces, nada que ver, Nabucodonosor, tiene razón, gracias hermanos, a Nabucodonosor por medio de Daniel, obviamente. Entonces, ¿de cuándo a cuándo le aconteció esta situación a Nabucodonosor? Abarcó del año 570 al año 563 antes de la era común. Fueron 7 años, los cuales estuvo con un trastorno que se llama zoantropía, que es el término médico empleado para referirse a la enfermedad mental de vivir como alguna especie animal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que lo sobrevino justamente a Nabucodonosor. A ver si se alcanza a ver, ahí está. Zoantropía, mis hermanos, es lo que le sobrevino a Nabucodonosor, y por eso durante esos 7 años, ¿cómo vivió? Como bestia, como animal del campo. Dice, con la hierba te vas a alimentar, e inclusive el rocío, o sea, estaba con esa enfermedad, con ese trastorno que le sobrevino. Pero después de esos 7 años, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Conforme a esto que fue el sueño que tuvo, dice que su reino iba a permanecer firme. Cuando se le quitara este castigo, ¿qué hace Nabucodonosor? Bueno, pues reconoce que solamente hay un Dios todopoderoso que da y quita reinos, y dentro de esta parte fue lo que Nabucodonosor tuvo que humillarse por medio de Dios para reconocer a ese Dios verdadero, amados hermanos. Y después de todo ello, bueno, pues ahora sí es cuando adora al verdadero Dios. De allí, amados hermanos, entonces les decía este pequeño paréntesis, pero les decía para que no confundamos las 7 veces o los 7 tiempos de Levítico 26 son exclusivos para el pueblo de Israel, y estos 7 tiempos de Daniel son exclusivos para el rey Nabucodonosor. Entonces, nada que ver, ni los mezclen. Y si oyen que alguien los mezcla, amados hermanos, bueno, ustedes ya saben a qué corresponden estos 7 tiempos. Ahora bien, vamos a darnos cuenta cuál es la diferencia. Dijimos que íbamos a aprender a diferenciar 7 tiempos y sobre todo el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles habla exclusivamente del castigo que iba a venir para Israel por medio de las naciones. Por medio de las naciones. En apariencia, 1914 ya está acabando la guerra, amados hermanos, la Primera Guerra Mundial, perdón, yo dije segunda, es Primera Guerra Mundial, y en este aspecto empiezan a irse judíos hacia Israel. Empieza esa parte del sionismo en el cual buscan que por medio de algunas cuestiones de riqueza, todo ello, se empieza a tener una cierta concesión para los que estaban en Israel, y que dentro de todo eso pudiera formularse, pudiera tener la facilidad para poderse constituir como nación, tener una tierra propia como la que Dios ya le había dado como una promesa, amados hermanos, pero necesitaban que tuviera, ahora sí, como dicen, papelito, habla algo que declarara que esa tierra les pertenecía. Entonces, en este aspecto, vemos que hasta allí el tiempo de los gentiles concluye en apariencia, porque después de eso, amados hermanos, lo veíamos en relación con esta parte profética y lo que también vimos, el recogimiento de Israel. Bueno, pues también vemos que ese recogimiento de Israel ya ahora sí, con un papel, con una declaración ya dada por medio de las Naciones Unidas, ahora sí entonces ya empieza la migración todavía mayor justamente a Israel, y entonces ahí viene esa parte del recogimiento de Israel en esa primera etapa. Ahí es donde nosotros vemos cómo ya empieza la protección nuevamente de nuestro Dios, ya está el pueblo de Israel constituido como nación, y entonces pues ya no tiene tanta opresión por medio de las naciones. Sigue teniendo ataques, como lo hemos visto el día de ayer, lo hemos visto desde el jueves en la noche, amados hermanos, como ahora ya Israel ya no espera a que lo ataquen, sino ahora Israel
¿qué busca? Defenderse. Entonces, ahorita está teniendo esa situación con Irán, está teniendo esa situación también con el Líbano, con Siria, pero ya es una cuestión en la cual necesita el pueblo de Israel defenderse. Vamos ahora con lo que es la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 25, amados hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Romanos, capítulo 11, versículo 25. Y aquí está precisamente esta parte en la cual, pues ahora sí nos concierne a nosotros. Pero para que nos concierna a nosotros, también tuvo que haber una etapa. Mencionábamos inclusive en la escuela de la varonil, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito, vino con un cumplimiento de una ordenanza dada por nuestro Dios conforme a su plan de salvación. Y en esta parte de Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos que arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta plenitud de los gentiles, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que tiene obviamente una razón de ser. ¿Y cuál es esa razón de ser de la plenitud de los gentiles? Bueno, pues dentro de lo que nosotros hemos considerado, dice que había una etapa. Primero que nada, vamos a ver versículos anteriores a esto, versículo 5 y versículo 7 de Romanos 11. Dice así: así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Mateo capítulo 10, déjenme ver si estoy bien, creo que sí, porque también Mateo capítulo 15, pero Mateo capítulo 10 dice versículos... va a estar el discípulo. Capítulo 10. Pero ¿qué les dije? ¿Qué versículo? Donde dice que no vine a las ovejas. Aquí es. ¿Perdón? ¿Veis? Gracias, hermano. Gracias, me lo pasé entonces. Cierto. Dice, a esto, desde el versículo 5 dice Mateo 10. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Jesús no vino a evangelizar a la humanidad. Jesús vino con un propósito. El propósito fue preparar a esos discípulos. ¿Para qué? Para ir a llegar a esos que eran de la casa de Israel. En ese sentido dice, a esos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis. ¿Por qué? Porque no era el momento. No era ese el objetivo o el propósito principal. El propósito principal dice también, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces allí es ese propósito de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto le preguntaban, ¿vas a hacer esto? ¿Vas a hablar? Le despacha a esta mujer, inclusive era una mujer extranjera, y que le dice, bueno, Señor, despáchala. Mateo capítulo 15 habla en relación con eso, y ahí es donde él dice, es que yo no vine a eso, no vine para hablar al extranjero, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Las 12 tribus de Israel. A eso dice Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Obviamente él no iba a recolectar esos 144,000, sino el propósito, les decía, era preparar a esos discípulos, y entonces dice que les da mandamiento y dice que los manda por un lugar. Dice, por el camino de los gentiles no vayas, ni tampoco en ciudad de samaritanos entréis. Dice, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí en Jerusalén permanezcan, empiecen ustedes a hacer esa predicación, y posteriormente entonces vamos a ver qué acontece. Dice entonces Romanos 11, pero el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ahí está.
La elección, ¿cuál es la elección? ¿Cuál es la elección de gracia, amados hermanos? ¿Nosotros somos parte de los 144,000? No. Ninguno de nosotros, gentiles convertidos, podemos ser parte de los 144,000. Dios determinó de dónde tenían que ser esos 144,000. De las 12 tribus de Israel. Si yo me hiciera un estudio tal vez sanguíneo y viera mis genes y de dónde, pues a lo mejor tendré un porcentaje de sangre israelita o de alguna tribu, pero eso no me dice que soy parte de los 144,000. Los 144,000 ya tuvieron esa elección, ya fueron recopilados, pero ¿de dónde iban a ser tomados? De las 12 tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a darnos cuenta qué nos dice Apocalipsis en ese sentido y que dentro de lo que vamos viendo, cuál es la elección de gracia. Ya están ahí en Apocalipsis capítulo 7. Muy bien, dice versículo 4 en adelante. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. No dice Morales, no dice Palma, no dice Benítez, Tiburcio, ¿verdad que no dice así? Dice de las 12 tribus y entonces empieza, versículo 5, de las 12 tribus 12,000 señalados de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isachar, de Zabulón, de José, de Benjamín. Allí están, en total, 12,000 de cada tribu. ¿Cuánto nos dan? 144,000. Esos son la elección de gracia y eso es lo que precisamente nuestra diapositiva nos hace ver en ese sentido, amados hermanos. Esta elección de gracia son 144,000 judíos que creyeron al Señor Jesús. ¿Desde cuándo se empezaron a convertir? Bueno, pues la Escritura nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 11, que cuántos estaban en ese monte en el cual vieron a nuestro Jesucristo ascender a los cielos. Dice que eran 120. Pero primera carta a los Corintios capítulo 15 dice que después de que resucitó se le apareció a 500. Entonces no nada más fue a 120, sino también a otros 500 más fue a quienes se les apareció y que también creyeron. Pero ¿cuándo empieza realmente todo ese recogimiento o no recogimiento, sino más bien empezar a juntar a esos 12,000 de cada tribu? Dice que con la predicación que ocurrió en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2 dice que con la predicación de Pedro empiezan a hacer 3,000, luego 5,000 y luego se empiezan a juntar varios, amados hermanos, en un total de toda esa predicación, amados hermanos, empieza a juntarse esta cantidad precisa de 144,000. ¿Dónde entramos nosotros? ¿Dónde entramos nosotros? Hechos capítulo 10, allí es donde vamos a empezar a tener nosotros esa introducción a la buena oliva. Dice, antes de pasar a Hechos, mis hermanos, voy a pedirles que veamos Romanos capítulo 11, pero el versículo 31. Dice así: así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. ¿Quiénes? Después de los 144,000, ¿creen ustedes que hayan quedado más israelitas de las 12 tribus? Sí, pero para ellos fue puesto un velo, fue puesto en sus ojos unas escamas, para que no creyeran ¿en quién? En Jesucristo. Porque estos 144,000, estas primicias o esta elección de gracia, es precisamente quienes creyeron en Jesucristo, quienes creyeron en el Mesías. Ellos vieron justamente y creyeron en Él, y inclusive algunos que no lo vieron también creyeron por medio de la predicación de quienes, de los apóstoles. Ellos lo tenían fácil, porque ellos ya guardaban los mandamientos de Dios, ya conocían
Cosa contraria con nosotros. Nosotros tenemos que aprender desde los primeros rudimentos, pero ellos ya conocían la ley de Moisés, la ley de nuestro Dios. ¿Qué les faltaba? Creer nada más en Jesucristo. Lo vemos con Felipe y el etíope. Dice, bueno, ¿entiendes lo que lees? Dice, no, si no hay quien me lo explique. Y entonces, ¿qué lectura estaba teniendo este etíope? Isaías 53. Entonces Felipe le empieza a explicar y dice, bueno, pues ahora ya creo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y allí es nada más, ellos necesitaban creer en ese Mesías, en Jesucristo. Y nada más fueron esos 144,000. Pero los demás que no creyeron en Jesucristo, ¿siguieron guardando los mandamientos de Dios? Sí, nada más que con una diferencia. Ellos tienen una venda en los ojos. Hasta el día de hoy, salud hermano, hasta el día de hoy siguen teniendo una venda en los ojos. E inclusive dicen, no, es que nosotros no podemos creer en ese impostor. Blasfeman inclusive, pero pues les es perdonado porque ignoran. Dice que Dios disimula los tiempos de nuestra ignorancia, pero no nada más la nuestra, sino también del israelita, del judío que está cumpliendo conforme a los mandamientos de Moisés, conforme a la ley en la carne. Ellos en cierta manera tienen esa disculpa, pero dentro de todo va a haber un momento en el cual ellos vayan a tener que abrir los ojos. Dice entonces, versículo 31, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia, para con vosotros, ¿quiénes? Nosotros los gentiles. La iglesia de Dios, la iglesia que se ha ido agregando cada vez más, ellos también alcance misericordia. Y dice el 32, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia ¿de quién? De todos. Y cuando dice de todos, amados hermanos, no nada más se refiere al pueblo de Israel, se refiere a toda la humanidad como tal. Y por eso en ese sentido vamos a ver aquí mismo ahora sí. Les había dicho Hechos 10, ¿verdad? Todavía no vamos a entrar a esa parte. Les decía, Hechos 10 nada más es para confirmar cuando se le abre la puerta al gentil. ¿Quién fue el que le abrió la puerta a los gentiles? No, Pedro. Recuerden, Pedro es el primero que le habla a los gentiles, es el que empieza inclusive a bautizar, pero ya posteriormente Pablo, ahora sí él se autonombra apóstol de los gentiles, pero el primero que le abre la puerta a los gentiles por medio de la palabra de nuestro Dios es Pedro. Y allí en ese sentido, amados hermanos, lo que les decía yo, pues es lo que habla Hechos capítulo 10, con esa visión que tiene tanto Cornelio como también el apóstol Pedro, y dice que en ese sentido para Dios no hay acepción de personas. Hablando de rusos, chilenos, argentinos, mexicanos, canadienses, no hay acepción de personas en ese sentido, porque fue lo que vio en ese lienzo. Esas naciones que vamos a ver precisamente aquí mismo en Apocalipsis que habíamos leído. Fíjense lo que dice más adelante, después de haber tenido esos 144,000 señalados. ¿Qué dice la visión que tuvo justamente Juan? Dice versículo 9, después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre su trono y al Cordero. ¿Quiénes son esas gentes? ¿Quiénes son estas personas que eran de diferentes linajes y pueblos? Claro, y además dice de lenguas, o sea, de diferente forma de hablar, diferente idioma. Entonces, no es tan importante el hablar el hebreo, ¿o sí? No, si no estuviera especificando esta parte, diversidad de lenguas, diversidad de idiomas. Hablamos el español, hablamos el inglés. Podemos aprender el hebreo sí como una cuestión nada más de cultura, pero podemos aprender portugués, podemos aprender italiano, o sea, chino, que ahorita es el mandarín, ¿no? Que también está en su apogeo esta parte, pero realmente el tener que hablar un idioma como tal para decir soy hijo de Dios y puedo pertenecer a su pueblo, esto no es así, porque justamente con la visión que tiene Juan,
Dice que vio una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Así que dentro de esta parte, amados hermanos, vamos viendo justamente lo que nuestro Dios nos va enseñando por medio de su palabra y obviamente también por medio de lo que nosotros representamos para nuestro Dios. Tenemos la oportunidad de ser aceptos para su pueblo y obviamente ingeridos en esa buena oliva. Y por eso dentro de lo que veíamos en Romanos 11:25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esos misterios que nuestro Dios nos presenta por medio de su palabra y que por medio de Jesucristo también nosotros los hemos ido entendiendo, es justamente esto, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. ¿Respetamos a nuestros hermanos mayores? Sí, conforme al cumplimiento de los mandamientos de nuestro Dios, pero también yo en lo personal yo les he mencionado, no porque el judío haga ciertas tradiciones, tenga ciertas costumbres, quiere decir que está bien. Si no está pegado a lo que Dios manda, amados hermanos, así sea judío, así sea de la tribu que pertenezca y no está conforme a los mandamientos de nuestro Dios, nosotros no podemos aprobar ese actuar. Entonces, aquí dice, acerca de vosotros arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Realmente nosotros, si nosotros nos damos cuenta, dice Efesios capítulo 2, que antes estábamos alejados de la República de Israel, alejados de los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora por medio de Jesucristo que tenemos esa esperanza y esa introducción, y ahora por eso podemos nosotros decir que estamos dentro del pueblo de Israel, pero también estamos siendo parte de esa plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, entonces vamos a entender cuál es el concepto, a qué se refiere cuando dice la plenitud de los gentiles, y dice que es haciendo referencia al número de los que están señalados para que formen parte del Israel de Dios, junto con quienes, con los 144,000, que son judíos convertidos. ¿A quién? ¿Judíos convertidos a quién? A Cristo, que creyeron justamente en Cristo. Entonces, esta plenitud de los gentiles, amados hermanos, nosotros estamos dándonos cuenta que a partir de ese año 41, por medio de Cornelio, dice que está empezando ese tiempo de la gracia de nuestro Dios, que todos tenemos oportunidad de conocer su palabra, que todos tenemos esa oportunidad de acercarnos a nuestro Dios y de guardar sus mandamientos. Y esto empieza justamente con Cornelio, quien fue el primer gentil convertido en el año 41 después de la era común. Pero ahora bien, ¿cuántos gentiles convertidos creen ustedes que haya actualmente? ¿Quién cree haya muchos o que haya pocos? Pues ahora sí que en general, tanto de los que ha habido como de los que hay actualmente, ¿como cuántos creen que haya? ¿Habrá sido ya suficiente como si para decir, hasta aquí ya hay muchos gentiles convertidos? No, yo digo que faltan, ¿no? Pero entonces, ¿de qué depende que se llegue a una totalidad, amados hermanos, en este sentido, para que haya nosotros que tener en cuenta que ya alcanzamos la salvación o que ya se alcanzó la salvación? ¿De qué dependerá? ¿Mandé? De un número, ¿verdad? Pero este número, ¿qué determina? Ahí está, miren, se están sumando muchos gentiles se están sumando, ¿verdad? Obviamente va a volver a reiniciarse, porque no le pude poner millones ni billones, ¿verdad? Pero dentro de una forma, ahí está, se están sumando. Pues les decía yo, ¿de qué depende que se llegue a esa plenitud total de gente que Dios tiene en cuenta para alcanzar la salvación? ¿De qué o de quién depende? De nosotros, amados hermanos, depende de nosotros, y precisamente ahí es donde nosotros debemos de tomar conciencia de nuestra predicación y de testimonio de vida. Eso es de lo que depende para que haya más gentiles convertidos, para que haya más personas que conozcan la verdad. Y dentro de esto, pues dice la Escritura, ¿no? Romanos capítulo 10, versículo 14-15. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído?
¿Cómo van a saber? Si nadie les ha hablado, si nadie les ha predicado, si nadie les ha aclarado esas dudas, si nadie se ha acercado con ellos. Y dentro de esto dice, ¿y cómo oirán? ¿Y cómo creerán aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es importante que nosotros podamos entender y seamos parte de esa plenitud de los gentiles, que podamos decir en un momento determinado, bueno, pues yo estoy actuando, yo estoy trabajando para que esa plenitud de los gentiles vaya cada vez en aumento, y que dentro de todo esto, bueno, pues digamos, pues hermano, el hermano no puede ir o la hermana no puede ir, pues heme aquí. Justamente Isaías hablaba en relación con eso. Dice Isaías capítulo 6, versículo 8 en este aspecto, mis hermanos. Dice, después que oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a quién, envíame a mí. ¿Qué tenemos que responder nosotros? Hermanos, ¿pueden ir a dar una plática? ¿Pueden ir a evangelizar? Sí, hermano. Pero a veces que decimos, no, hermano, es que tengo que trabajar. No, hermano, es que pues está bien lejos. No hay recurso. Ponemos muchos pretextos, ¿verdad? Y dentro de esta parte, por eso es importante que nosotros reflexionemos y pensemos primeramente cuáles son nuestras prioridades. Dentro de esas prioridades, amados hermanos, para poder evangelizar, pues yo tengo el concepto principal de que a quien debemos de evangelizar primeramente. A la familia, a cada uno de nosotros. Pero muchas veces decimos la demostración del amor al prójimo, ¿verdad? Cuando evangelizamos a alguien de la familia, estamos demostrando el amor al prójimo. Pero para poder demostrar el amor al prójimo, dice que nadie puede dar lo que no tiene. Y nadie puede dar lo que no tiene, porque si no te amas a ti mismo y no te evangelizas primero tú, pues ahora sí, ¿cómo puedes evangelizar a alguien más? Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son nuestras prioridades. Primero hay que pensar en esto, reflexionando. ¿Cuáles son tus prioridades? Lucas 21:34, amados hermanos. Lucas 21:34. ¿Qué nos dice Lucas 21:34? Vamos a ver. Adelante, hermano. ¿Quiere un micrófono? Dice, hermano, y mirad por vosotros que sus corazones no sean cargados de glotonería, embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Amén. Amén. Ahí está. Primero dice, no hagas otras cosas que no tienes necesidad de hacer. A final de cuentas, el ser holístico, el tener estas cuestiones de primero darle gusto a la carne, como decimos. No, la verdad, hermano, primero prefiero ir a ver el fútbol, o prefiero ir al cine, o prefiero salir a pasear o hacer otras cosas antes de ¿qué? De hablarles de la palabra. Mejor no, mejor prefiero tener, inclusive hasta decimos, prefiero llevar la fiesta en paz. Ya ve que dicen que hablar de religión y hablar de política es buscarse enemigos. A veces tenemos esa mentalidad. Lo hemos visto, hemos escuchado, que hay hermanos que evitan hablar de la palabra, que hay hermanos que inclusive evitan decir que son cristianos o que pertenecen a la iglesia de Dios. Prefieren pasar desapercibidos. Y dentro de esta parte, por eso dice, mejor evita esos tiempos de embriaguez y glotonería. Busca primeramente el poder demostrar que eres hijo de Dios. Ahora, ¿cómo ocupas tu tiempo? Segunda pregunta, ¿cómo ocupas tu tiempo? Primera de Timoteo 4:15 y 16. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 15 y 16. Aquí le da una recomendación, obviamente, Pablo a Timoteo, y le hace ver en relación con lo que debe de hacer, pues obviamente con ese tiempo que tiene para aprovecharlo, ¿no? ¿Qué dice? Si alguien lo tiene, mis hermanos, lo puede leer, si no, si yo se los leo, hermanos. Mi hermanita Noemí. Dice, medita estas cosas, ocúpate de ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Amén. Ahí está. ¿Cómo predicamos? Nada más con la escritura. Dice que no. Predicamos también por medio de ¿qué? Del ejemplo, de nuestra forma de actuar. Entonces, dentro de esta parte tenemos que ocupar nuestro tiempo en esta parte. ¿Cuál es nuestra actitud, amados hermanos? Hacían una pregunta también en la varonil. Se hacía una pregunta, ¿no? Y decía, ¿de qué depende a veces que nosotros no querramos, en cierta manera, hablarle a alguna persona? ¿Por medio de qué? Del prejuicio que le hacemos e inclusive del juicio que hacemos de la persona. Para, pues, no, es que ya es, velo, toma un montón, le pega a su mujer, roba, esto, lo otro. Empezamos a poner nosotros muchísimos prejuicios. Y dentro de esta parte, mis hermanos, dice, ¿cuál es tu actitud hacia el pecado y tu conmiseración con el pecador? ¿Cuál debería de ser esa parte, mis hermanos? Dice Romanos 11. Vamos a darnos cuenta de lo que nos dice Romanos 11, versículo 19 y 20. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Y el otro hermano vaya buscando 1 Pedro 4:10. Romanos 11, 19 y 20, hermana Lucy. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas mas tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, antes teme. Amén. Amén. ¿Qué nos quiere decir aquí justamente? Dice, ¿cuál es tu actitud hacia el pecado y tu conmiseración con el pecador? Como yo ya estoy acá del otro lado, no, pues ahora sí, ¿qué hago? Pues los otros no tienen oportunidad. Yo ya soy afortunado, hasta decimos, lo escuchaba yo hace ratito, decir, pues es que Dios va a permitir que algunos egipcios entren. No, 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 hermanos. Dentro de esta parte no es así. Si ustedes se fijan, dice Éxodo, hablando de esas naciones, eso ha estado desde el principio, amados hermanos. Gente que no es del pueblo, gente que no pertenece al pueblo de nuestro Dios. ¿Qué pasó cuando ya Faraón da esa autorización de que se vayan? Dice, no recuerdo si es el capítulo 12 o el capítulo 13 de Éxodo. Dice, creo que es el 13, si mal no recuerdo. Sí, creo que es el 13. Cuando ya salen, a ver si me puede ayudar alguno de mis hermanos obreros en relación con esto. ¿Es el 12? Ok, gracias, hermanito. 12:48. Y no precisamente es la hora, sino es la cita que nos da nuestro... no, sí, pero no es este, hermanito. Creo que ya cuando salen, dice que sale mucha gente con ellos y que eran de otras naciones. Gracias, hermana. Exactamente, ahí está. Muy bien. Ya lo tiene mi hermana Betsy, ¿verdad? ¿O quién me lo apoyó? ¿Quién me lo dijo? Perdón, no escuché. Mi hermana Katz. Ok, por favor, mi hermana Katz, ahí sentada para que no haga esfuerzo. Y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes y ovejas y ganados muchos. Gracias, hermana. Entonces, las naciones o las otras gentes, mis hermanos, ellos no pertenecían al pueblo, ¿sí? No eran de las 12 tribus de Israel, eran otro tipo de personas, eran extranjeros también que se adhirieron al pueblo de Israel. Y entonces allí estaba también reflejado el plan que nuestro Dios tenía para toda la humanidad, ese plan divino de salvación. Pero como decimos, todo por partes. Primero, la elección de gracia. Su pueblo, 144,000, 12,000 de cada tribu, carne y sangre, judía o israelita. Ya sabemos cómo se ocupa la palabra judía en cuanto a que pertenecen de una sola tribu, pero así se le da la parte por el todo a todos los que son de Israel, independientemente de la tribu a la que pertenezcan. Entonces, en ese sentido, amados hermanos, es darnos cuenta que sí es importante que, aunque nosotros
nos sintamos ahorita parte del pueblo, está bien. Somos parte del pueblo de Israel, hemos sido ingeridos, ahora somos israelitas en ese sentido. Pero la iglesia es de Dios, y dentro de esta iglesia de Dios, amados hermanos, dice que debe estar conformada con quiénes más, con todas esas gentes que están afuera, pero que no han escuchado al verdadero Dios, no han escuchado la verdadera doctrina. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarles y no jactarnos contra las ramas, decir, es que esos judíos son unos falsos, Dios los ha desechado. No, es que eso no, es un error. Y es algo que, tan equivocado que pudiéramos tener en la mente, y que justamente con la visita que tuvimos de esta persona que vino, tiene ese pensamiento. No podemos jactarnos nosotros de algo que Dios ya dispuso como un plan de salvación, y en el cual cada quien tendrá su momento y tendrá su lugar. Y dentro de esta parte, ahorita ese judío que menosprecia a Jesucristo, va a llegar un momento en el cual sus ojos nuevamente puedan ver. Cristo mismo lo decía, porque oyendo no oigan, ni viendo puedan ver, para beneficio nuestro. Pero va a llegar un momento en que van a creer. Y dice entonces, la pregunta última de esta parte: ¿eres de los que sirven o de los que buscan ser servidos? ¿Quién tiene la primera carta de Pedro 4:10? Mi hermanito Esteban, ¿va? Sí. Cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Amén. Amén. Así es. Cada uno ¿qué debe de hacer? Administrar. Date tiempo, organízate. Tenemos obligación. No todo el tiempo es ver las series, no todo el tiempo está Netflix, Amazon, todo lo que ustedes puedan decir. No todo el tiempo es el celular, ver Facebook, todo eso, sino también hay que tomar un tiempo ¿para qué? Para el estudio y la oración. Sí, hermano. Rápido, hermano. A veces hasta utilizamos mucho la expresión, si Dios quiere, a ver qué Dios dice. Y pues al Así final, es decir, un hermano hasta nos regaña. Dios siempre quiere, hermano. Correcto. Por ahora es la pregunta, ¿tú quieres? O sea, tenemos que poner de Definitivo. nuestra parte, actuar en Sí, ese sentido. esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Dice, ¿eres parte de un problema o eres una solución? Para que yo sea parte de un problema y me genere problemas, ¿qué tengo que hacer? Pues primero de que nada, no escudriñar las escrituras. Quiero ser una solución y traer almas a la luz. ¿Qué tengo que hacer? Escudriñar las escrituras, amados hermanos. De verdad, hay personas que entran, les decía yo, con piel de oveja, pero que realmente son lobos rapaces, y que muchas veces nos dejamos sorprender, a lo mejor por la vestimenta que traen, un talit, el que hablen en hebreo, el que empiecen con situaciones judaicas y todo eso, amados hermanos. Pablo inclusive reprendió a Pedro y decía, bueno, ¿por qué empiezan ustedes a enseñar a judaizar? Nosotros no enseñamos eso. Eso es judaizar. No necesitamos hablar un idioma para poder ser parte del pueblo de Dios. No necesitamos desechar a otras personas para decir que somos exclusivos, porque eso no es así. Y dentro de esta parte, por eso, la iglesia de Dios, para que pueda en cierta manera trabajar y de todo esto, amados hermanos, dice que tenemos que rescatar esas almas. La iglesia de Dios es eso, somos rescatistas. Si no lo hemos visto de esa manera, veámoslo. Les decía, ¿a quién tenemos que salvar primero? A nuestra familia, a mí mismo. No sé si ustedes sepan que cuando hay una variación, ya voy a acabar, si hay una variación en cuanto a los aviones, cuando hay una descompensación, ¿qué dice? ¿Quién se tiene que poner la máscara primero, la máscara de oxígeno? El mayor, el adulto, te la pones. ¿Por qué? Porque si tú no te la pones y quieres ponérsela primero a los otros, ¿qué va a pasar? Ni siquiera vas a alcanzar a ponértela porque te vas a desmayar y ya no vas a poder ni siquiera ayudar al que está al lado, o a tus hijos o a los pequeñitos. Entonces por eso dicen, primero el adulto póngase la máscara y ya posteriormente se la ponen a los pequeños. Entonces ahí está, ¿a quién tengo que buscar doctrinar? ¿A quién tengo que buscar? Pues uno mismo, y nos tenemos que preparar, tenemos que escudriñar las escrituras, amados hermanos, y viendo todo esto que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces ahí está, rescatamos al mundo y dice, tú decides si te sumas a ser parte de la solución de Dios para el mundo.
Nuestro Señor Jesucristo dejó una enseñanza y dejó un mandamiento. Id y doctrinad a toda criatura. Es una palabra que también tenemos que aprender. No se trata de que tengamos que debatir con alguien que tiene otra corriente religiosa. No se trata de confrontar, que fue algo que también hablamos hace rato y dije, no, es que nosotros no confrontamos, nosotros no debatimos, nosotros doctrinamos. Y el que quiere salir del error, lo va a hacer. Pero dice que con doctas palabras, hablando de una forma espiritual. Y por eso es importante que nosotros, amados hermanos, nos concentremos en este aspecto. Veamos qué debemos de hacer para continuar en el camino que Dios nos ha trazado, amados hermanos, y que podamos diferenciar justamente eso. Entonces, dentro de lo que vimos, en pocas palabras, el tiempo de los gentiles, esperamos en Dios que ya hayan, de alguna manera, terminado ese castigo para Israel. Porque ahora vemos cómo las señales de los últimos tiempos se están viendo cada vez más reflejadas. Veíamos en la escuela cómo ya ese cuerpo se está juntamentando, esos huesos, las coyunturas, toda esa forma de buscar tendones, músculos. El cuerpo está allí, sigue muerto todavía. Pero ya vemos cómo esas naciones siguen aún queriendo ir en contra de Israel. Está profetizado dentro de esta parte, pero nosotros estamos viendo esas señales. ¿Cómo las sabemos? Porque estamos viendo lo que está escrito. Y así como menciona en Romanos 14 en relación con todo lo que Pablo en cierta manera escribió y todo lo que ha sido escrito en la palabra de nuestro Dios, dice que es para nuestra admonición, para nuestra propia enseñanza. Preparémonos, porque ahorita vino uno. A lo mejor el próximo sábado puedan venir otro grupo y tenemos que estar preparados como iglesia. Tenemos que defendernos nosotros. Dios no necesita que defiendan su palabra, a Dios no necesita que lo defiendan. Dios se defiende solo. La doctrina también. Necesitamos defendernos en nuestra fe. Es lo que tenemos que defender. ¿Cómo voy a defender mi fe? Estando preparado, escudriñando sus benditas escrituras, y dentro de esto, mis hermanos, saber diferenciar entre lo que es de Dios y lo que viene, en cierta manera, a trastornar mi mente. Dios les bendiga muchísimo, amados hermanos. Paz a vosotros.